dignísimas autoridades, señoras y señores, excelentísimo señor presidente del gobierno, excelentísimo señor alcalde de La Laguna, presidente del Tribuna Forum, agradecerle su presencia hoy aquí, en esta mañana agradable, mañana lagunera. Decirles que este acto viene a ser el cierre de todo un proceso que iniciamos en enero en esta Real Sociedad Económica, un proceso en el cual hemos estado analizando los distintos aspectos del régimen económico y fiscal. Lo hemos hecho en 3 fases y precisamente esta última fase estaba ya diseñada para que se analizara los aspectos fiscales, económicos en general, porque en nuestra previsión, cuando ya se hizo desde la Presidencia de la Sección de Asuntos Económicos de esta Casa, la previsión temporal era precisamente que por esta fecha el proceso más o menos del régimen económico y fiscal, tanto sus aspectos fiscales como sus aspectos económicos, estuviera bastante definido o casi definido. Debimos ser muy buenos y haber profetizado bastante bien, porque yo creo casi acertamos de pleno. Estaba previsto que precisamente el cierre de todo este proceso de deliberaciones que hemos tenido en esta casa lo hiciera el excelentísimo señor presidente del gobierno de Canarias, como correspondía a unos hechos tan fundamentales como los que van a condicionar la vida de la isla en el próximo periodo 2014-2020 y lógicamente pues ese tenía que ser, y así ha sido el cierre de todo este proceso. Por nuestra parte, agradecerle al presidente y al señor alcalde, dadas sus complicadas agendas, y no solo por esto, sino por desgraciadamente otros hechos que me imagino que ya la referencia de actualidad, que sus complicadas agendas hayan permitido que ese compromiso con esta casa y con el Tribuna Forum pues al final se pudiera cumplir. Yo sin más agradecerles reiteradamente su presencia aquí y le cedo la palabra al presidente del Tribuna Forum, que es un acto de Buenos días, muchas gracias por estar aquí a todos. En primer lugar, pues con permiso del presidente del alcalde, pues quisiera darle las gracias a la Real Sociedad Económica a nivel del país, que en su momento, cuando se le planteó pues hacer aquí esta conferencia, el excelentísimo presidente evidentemente me dijo que sí, encantadísimo de recibirlo en esta casa, y por supuesto pues a toda la junta directiva de la Real Sociedad Económica, que están muchos de ellos aquí. Es temprano, ¿no? Pero está lleno esto, ¿no? Eso es bueno. Parece que la conferencia, pues, evidentemente, pues, y en conferencia me generaba el interés adecuado. Yo poco más voy a decir, sino sencillamente, pues ya cederé la palabra al director que presentará la parte. Gracias. señor alcalde. Excelentísimo presidente del Gobierno de Canarias, excelentísimas y ilustrísimas autoridades presentes, representantes de entidades laguneras, financieras, empresariales, vecinales, señores y señores, muy buenos días y bienvenidos a La Laguna. Es un placer tener hoy en La Laguna al presidente del Gobierno de Canarias, don Paulino Rivero Baute, quien nos va a exponer las perspectivas y retos de la política económica de Canarias 2014-2020. Tarea difícil que este siglo tan complicado nos pone en el camino. Y no es casualidad que esta conferencia se celebre aquí, en esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna, que siempre ha sido lugar de exposición y debate de ideas e institución fundamental para esta ciudad y para la chiquilla. Paulino Rivero no necesita presentación, ustedes lo conocen de sobra, así que solo daré unas breves pinceladas acerca de su currículum y experiencia. Nace en el Sausal de Tenerife en 1955, está casado y tiene 2 hijos, es profesor de enseñanza primaria. En 1979
En las primeras elecciones democráticas es elegido alcalde de su municipio, cargo que revalidó en todas las elecciones hasta el 27 de mayo del 2007, siempre con mayoría absoluta. En enero de 1999 fue elegido por primera vez presidente de Coalición Canaria, cargo que desempeñó actualmente. Su actividad en el Cabildo Insular de Tenerife comenzó en 1983 como consejero de la oposición hasta 1987. A partir de 1987 y hasta 1999 fue vicepresidente del Cabildo, desempeñando los cargos de consejero de personal, régimen interior y deporte, planificación e infraestructura y de presidencia y planificación. En 1996 se convirtió en diputado estatal, desempeñando el cargo de portavoz de su grupo en el Congreso. Además ocupó la presidencia de la Comisión de Investigación del 11. El 13 de julio del 2007 tomó posesión como séptimo presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Tras las elecciones autonómicas y municipales celebradas el 22 de mayo de 2011, fue reelegido como presidente del Gobierno de Canarias el 4 de julio, tomando posesión de su cargo el 7 de julio de 2011. Sin duda, esta valiosísima experiencia como alcalde, como consejero insular en varias áreas y también como diputado, le ha permitido conocer los problemas y necesidades de los canarios desde todas las ópticas. Quienes gobernamos y gestionamos hoy, estamos trabajando conjuntamente con todos los agentes sociales y económicos con el doble objetivo de mejorar las cosas a corto plazo, resolver los problemas más urgentes, pero al tiempo planificar mejor el futuro para esta tierra. Antes de dejar las palabras con el presidente, no puedo evitar decirles que de esto se tienen que ir como cortaditos y consumir a la una, porque si no, que ya aprovechemos que este plan y tanta gente, dinamícenme después un poco y ya saben. Bueno, le dejo con las palabras del presidente. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la sociedad del país de Laguna que nos acoja aquí en su casa y en segundo lugar pues a Tribuna Forum. No sé qué número de oportunidad de poder tener un intercambio de pareceres, un contraste de pareceres con el foro que tenemos aquí. Lo importante no es lo que yo pueda decir, sino las preguntas que ustedes puedan interesar y yo con mucho gusto intentaré contestar, ¿no? Pero en cualquier caso la técnica que se sigue en este tipo de foros es que haga una exposición en torno a 20 minutos y que luego den paso al tema de la pregunta. El título un poco pomposo habla de los retos de la economía canaria de cara al año 2020. Creo que para hablar del año 2020 primero es importante saber de dónde venimos, dónde estamos, para bien en claro dónde estamos, saber qué objetivos nos marcamos para el año 2020 y qué viabilidad tienen que conseguir esos objetivos. Venimos de un periodo muy difícil, probablemente el más difícil que hemos vivido a lo largo de los últimos decenios. Para algunos la crisis más profunda después de la Segunda Guerra Mundial, en los últimos 80 años, una crisis además que se ha alargado mucho más de las previsiones iniciales que se hicieron allá por la mitad del año 2007. En una etapa tan difícil y tan cruda como la que hemos pasado, está pasando, de caer de una forma espectacular los recursos públicos, teníamos que tomar algunas decisiones tan importantes. Siempre como por ejemplo una pequeña empresa o una familia, cuando caen los ingresos, uno tiene que dejar de hacer cosas que está haciendo y tiene que marcar prioridades. Y las prioridades, no todo el mundo nos marcamos las mismas prioridades, es una cuestión que tiene que ver ideológicamente, juega un papel muy importante en qué se dedican los recursos. En Canarias fundamentalmente y prioritariamente los escasos recursos públicos que hemos tenido que administrar en esta etapa de crisis como consecuencia de la caída de los ingresos y de la pérdida de transferencias por parte del Estado, han estado orientados básicamente a mantener la cohesión social. Hacer un esfuerzo supremo
que no se procederá ningún tipo de fractura social. Por lo tanto, la prioridad absoluta con la que ha trabajado el gobierno en este periodo de máximas dificultades es atender a aquellas políticas que nos ayudan a todos a tener, si no igualdad de oportunidades, a acercarnos a la igualdad de oportunidades. Son la sanidad, la educación y las políticas sociales. Junto a eso, hemos trabajado para colocarnos en una posición, digamos que positiva, en una posición de ventaja cuando cambiara el signo de la economía. Digo cuando cambiara el signo de la economía porque difícilmente se pueden atender o se pueden girar la dinámica económica desde lo local, de una comunidad autónoma, cuando estamos hablando de un periodo de dificultades globales, una economía globalizada. Mientras no cambiara el signo de la economía en el ámbito general, era muy difícil girar la economía. Pero sí podíamos prepararnos para, cuando cambiara el signo de la economía, estar bien. ¿En qué hemos hecho? ¿En qué podíamos prepararnos? Primero, llevar a cabo un ajuste, para uno exagerado, para otros demasiado corto, de las estructuras de la administración. Empresas públicas de la administración general, para adaptar el gasto público a la nueva realidad que nos ha tocado vivir. Una realidad de dificultades, donde tenemos que dimensionar la administración a la nueva realidad que estamos viviendo. En segundo lugar, poner en marcha distintas iniciativas que nos permitieran ayudar a dinamizar la economía. Cómo impulsar, apuntalar el sector clave de la economía canaria, que tuvo un momento muy difícil en el año 2009, que es el turismo. Cómo a corto plazo dinamizar un sector que ha sido hasta ahora estratégico en Canarias, que es el sector de la construcción, el que tenemos en este momento un lastre importantísimo de parados provenientes de ese sector. Cómo impulsar medidas que nos permitieran ayudar a eliminar trabas administrativas para todo lo que signifiquen actuaciones ligadas a la inversión, dinamizadoras del empleo, y fijar una hoja de ruta, diseñar una estrategia de crecimiento económico con un horizonte del año 2020 que nos permitiera, por una parte, afianzar nuestros modelos productivos y, por otra parte, diversificar la economía de tal forma que pudiéramos, con ese horizonte, tener una economía mucho más sólida, una economía más diversificada, una economía con más oportunidades para que la gente que vive en Canarias pueda acceder a un puesto de trabajo. Desde el punto de vista de lo que significa esa dinamización, que para muchos pensarán, bueno, otra vez estamos hablando del turismo, construcción, es vital. A corto plazo no hay más camino para generar actividad económica, para absorber empleos de masa, que intentar vincular, dinamizar el sector de la construcción. Y digo esto porque a finales del año 2007, para que se hagan una idea, en Canarias trabajaban 140.000 personas en el sector de la construcción. Hoy no llega a 30.000 los empleos que tenemos en este sector. Por lo tanto, a corto plazo era fundamental. Ahora bien, teníamos que buscar alguna fórmula que nos permitiera dinamizar el sector de la construcción sin consumir más suelo, sin seguir machacando nuestro territorio y además en un corto plazo. Esto tiene que ver con algunas de las actuaciones con este objetivo, actuaciones que hemos llevado a cabo para conseguir este fin. Nos preocupaba que se nos cayera inicialmente el sector turístico, y digo que nos preocupaba porque la realidad es que en el año 2009 tocamos fondo la ocupación turística en Canarias. Se encendieron todas las alarmas porque el sector turístico ese año, estamos hablando del segundo año de la crisis, tuvo la peor ocupación de todas las historias, que hay datos registrados. Por lo tanto, teníamos que analizar el por qué se había caído el sector turístico. Estábamos en las crisis internacionales, la crisis española, pues tiene un efecto indudablemente en el sector turístico, pero aquí identificamos otros problemas, especialmente, más que
preocupaba era uno vinculado a la pérdida de calidad de la oferta turística de Canarias, a la obsolescencia del destino de Canarias, y en segundo lugar a la excesiva dependencia que teníamos de tres mercados, los mercados que han sido tradicionales de los que nos nutrimos en el archipiélago, es decir, el mercado británico, el mercado alemán y el mercado español, el mercado peninsular. En el año 2009 se habían aliado, digamos que, dos elementos que nos hicieron mucho daño. La crisis global, la crisis que vivía España desde el punto de vista económico, eso tenía efecto en el turismo, sobre todo en el turismo de medio recorrido, como en el caso de Canarias, pero además en este caso, en ese año, porque se devaluó la libra en el Reino Unido y eso también significó que dos de las tres patas de las que nos sosteníamos se debilitaron y por lo tanto tuvo efecto en la economía canaria, ¿no? En el sector turístico. Primera cuestión, empezamos a trabajar mediante un acuerdo con el anterior gobierno de España en una estrategia de recuperar la vocación. En el año 2010, segundo semestre del año 2010, logramos, mediante una política de bonificación de tasas orientada especialmente a los operadores aéreos que trajeran más turistas en relación con el año anterior, primando las tasas en los aeropuertos, nos permitió recuperar 2 millones de pasajeros, que en el año 2011 ya tuvo un efecto contundente porque logramos, dando un salto cualitativo al tema de las tasas, un objetivo estratégico que se ha prolongado en el tiempo y que queremos seguir reforzando, que es la diversificación de los mercados de los que nos nutrimos. No depender de tres mercados, sino ampliar la base de la que se nutre el turismo en Canarias para evitar las circunstancias, como se vieron en el año 2009, que dos de los tres nos fallaron y entonces se debilitó nuestro principal sector. Por eso empezamos una estrategia de reforzar la presencia de Canarias en los países nórdicos, porque ya de por sí era un mercado muy interesante, pero de una forma muy especial, con un trabajo de promoción especial y de captación de turistas franceses, italianos, polacos, rusos y todo lo que gira en torno a los países del norte. Eso ha dado resultados, está dando resultados, y a pesar de la crisis que se ha prolongado en el tiempo, hoy, a pesar de eso, estamos batiendo récords de llegada de turistas a Canarias de una forma constante en el año 2011, de tal forma que hemos cerrado el año 2013 con 12.100.000 turistas, que es récord en toda la historia de Canarias, y el año 2014 vamos a batir ese récord. Todo apunta a que la llegada de turistas va a superar esos 12.100.000 del año 2013. Por lo tanto, la diversificación, la política de diversificación de los mercados turísticos ha funcionado, está funcionando y hay que seguirla reforzando. Ya les adelanto que después de que el gobierno español retirara las bonificaciones de las tasas en el aeropuerto, hemos puesto, entendiendo que esto es un sector clave para nosotros y aunque las competencias del Estado no podemos estar en manos del Estado, para que la economía de Canarias funcione, no podemos estar en manos del Estado de aquellas cosas que podemos hacer nosotros, aunque no sea nuestra competencia, y hemos, después de un año y medio de trabajo con la Comisión Europea, hemos logrado que nos aprueben, que den el visto bueno a una política, un fondo de desarrollo de vuelos de Canarias con recursos canarios que nos permite incentivar a aquellos operadores aéreos que diseñen nuevas rutas locales, tanto desde el punto de vista turístico, mirando a Europa, la amplia extensión de la palabra, también a los países del este, pero también nos permite ayudar al impulso de nuevas líneas aéreas también en la parte referida a la internacionalización de la economía canaria mirando hacia África. También nos permite eso. Y esto no es fácil, es la primera autorización del comisario de la competencia a un territorio de la Unión Europea para que pueda incentivar a este tipo de cosas. Esto está prohibido en la Unión Europea porque afecta a la competencia. En el caso de Canarias podemos hablar. Por lo tanto, hemos diversificado los mercados, el mercado turístico, y está funcionando de una forma positiva. En segundo lugar, pusimos en marcha una ley en el año 2009, junio del 2009, una ley de medidas urgentes, y que el año pasado pues, la relevó la ley de renovación. ¿Con qué objetivo?
pues con el objetivo de lograr la dinamización del sector de la construcción vinculado a lo que es la renovación y rehabilitación de la planta hotelera y extrahotelera. Esto, es decir, estas cosas son difíciles, son lentas, no es fácil, ¿no? A través de los distintos planes de modernización contemplados a través de estas leyes y que ponen le dan capacidad al gobierno para modificar incluso los planeamientos locales y los planeamientos insulares, y además en un tiempo récord, en menos de un año, se aprueban los planes de modernización. Hemos puesto en marcha todo ese trabajo y hoy puedo decir que estamos en el momento cumbre. Hoy empieza a ver eso que me preguntaban, decir, pero ¿y dónde están las grúas? ¿Dónde están los camiones con materiales? ¿Dónde está el trabajo? Cuando hablaba de los planes de modernización. Hoy podemos decir que empieza el efecto de lo que significa la rehabilitación turística con la dinamización del sector de la construcción, pero cuando hablamos de la construcción, de las oportunidades para los arquitectos, para los ingenieros, para los técnicos, empieza a haber este dinamismo. La isla de Tenerife es la que menos se ve de momento, porque empezamos esta experiencia, empezamos en un puerto del Carmen, en el municipio de Tías, en Lanzarote, donde está el plan de modernización en plenitud. En estos momentos se están haciendo cosas muy importantes. Se ha aprobado el plan definitivo de Costa Teguise, de Corralejo, se están haciendo actuaciones de este tipo. En el sur de Gran Canaria tenemos San Bartolomé de Tirajana, o más Paloma Costa Canaria, que se llama Mogán y Puerto Mogán, y estamos lanzados en Tenerife. El puerto de la Cruz será una realidad a lo largo de los próximos días, la aprobación definitiva, con 40 actuaciones de forma inmediata que se van a poner en marcha, y en el sur de Tenerife, desde la costa de San Miguel a la costa del Silencio, lo que es la parte de Arona, Adeje, y en todo lo que significa el plan de modernización de Iberisora Santo Domingo. Esto significa movilizar, llevar a cabo actuaciones en el medio plazo, con la visión del año 2020, de actuar en 249.000 de las plazas alojativas que tiene Canarias, y significa movilizar recursos económicos por encima de los 7.000 millones de euros entre recursos públicos y recursos privados. Este plan, impulsado por el gobierno, pues ha contado con la bendición de todas las entidades financieras que han superado la crisis financiera. Las 10 entidades financieras que están en los mercados han abierto una línea especial, han firmado convenios con el gobierno de Canarias de financiación especial, el importe de 1.825 millones de euros, de los cuales, después de firmar los que culminamos este proceso en diciembre último, ahora mismo hay autorizados créditos por encima de los 1.000 millones de euros. Exactamente, hace 15 días, el último dato que tengo, 1.083 millones de euros están autorizados ya para este proceso. Por lo tanto, vamos a corto plazo, el año 2015 será el año donde veremos el efecto de dos cosas: el turismo, que se mantiene en una buena situación, y recuperar parte de ese 15% que significó la construcción en Canarias, con la posibilidad de generar empleo de masa, empleo en decenas de miles, que es lo que necesitamos a corto plazo, y siempre con este elemento clave, que es sin consumir suelo, dedicado a lo que tenemos que dedicarle, que es a mejorar los espacios que están degradados. Decía que además hemos puesto en marcha algunas iniciativas que ayuden al sector empresarial. Por cierto, se está utilizando poco. Cuando se identifica, siempre hay una queja que es recurrente de que la administración pues no facilita las cosas, ¿no? Creamos un comité de inversiones de tal forma que permitiera que aquellos empresarios que tienen una actuación y tienen algún problema o quieren conocer cómo lo ven los distintos del conjunto de las administraciones, si son proyectos viables o no, se permite sentar a una mesa en ese comité de inversiones que presido yo, al ayuntamiento afectado, al cabildo, a los distintos departamentos del gobierno y la parte privada. Ha funcionado, se han destrabado inversiones por en torno a 200 millones de euros, pero tiene una potencialidad enorme que no se está aprovechando al máximo. Recientemente hemos impulsado una ley que está en el Parlamento de Canarias, que se aprobará a lo largo de los próximos meses, que es una ley que además, como los acuerdos en el Consejo, el Comité de Inversiones, que vinculan a todas las administraciones
pero no la vinculan legalmente a la hora de acortar los plazos, por ley vamos a acortar los plazos a la mitad para todo lo que se define de proyectos, inversiones de tipo estratégico. ¿Cuáles son las inversiones de tipo estratégico? Aquellas que tienen que ver con el modelo económico que el Canarias está apostando. ¿Cuál es el modelo económico del que Canarias está apostando? Entonces tenemos que poner la luz, encenderla y ponerla en el año. Cuando ponemos la luz larga, nos colocamos en el año 2020, hemos diseñado con todos ustedes, con el conjunto de la sociedad canaria, una estrategia de crecimiento económico y además es la que ha servido para canalizar los recursos de la Unión Europea para este periodo próximo, el marco financiero 2014-2020, aprobada por el conjunto de la sociedad canaria, con la participación desde las universidades, a los empresarios, los sindicatos, los distintos sectores productivos y sociales de Canarias. La hemos aprobado por unanimidad, esa hoja de ruta. ¿En qué está orientada esa hoja de ruta? Pues tiene como eje fundamental el ámbito del turismo, el turismo como dinamizador del resto de los sectores económicos, pero abriendo a otros sectores de una forma clara y además necesaria. Haciendo bien el turismo se pretende vincular todo lo que significa el crecimiento del sector primario, la agricultura, la ganadería, con el consumo de productos locales vinculados al turismo. Se incentiva todo lo que significa creación de empresas vinculadas a nuevas necesidades que demanda el sector turístico, la emprendeduría. Pero por otra parte, y el sector turístico, la vinculación, la rehabilitación, renovación para vincular el sector de la construcción en este caso, ¿no? Evidentemente la industria local tiene una vinculación directa con la activación del turismo, pero también habiendo otros ejes estratégicos. ¿Cuál es el otro eje estratégico paralelo al turismo? El otro eje estratégico que se abre es el que tiene que ver con la nueva dinámica, el nuevo papel, el nuevo rol que puede jugar Canarias, teniendo en cuenta ahora que han cambiado las cosas desde el punto de vista económico en todo lo que es el África Occidental y América del Sur. Ahora podemos no pensar desde el punto de vista romántico, como pensábamos antes, de ese papel de hub, de plataforma, de Canarias entre los tres continentes, sino ahora empieza a ser una realidad, porque empiezan a haber oportunidades en nuestro entorno geográfico. Ahora sí Canarias puede jugar ese papel de plataforma. Plataforma ayuda a crecer la economía canaria, a los empresarios, a los profesionales, que ayuda además a que Canarias sea prestadora de servicios, educativos, sanitarios, comerciales, pero ayuda también en el otro rol, en el cual ya tenemos alguna experiencia interesantísima, de Canarias como plataforma de seguridad jurídica para las grandes empresas que abren y quieren mirar a África desde este momento. ¿Dónde más, en qué cosas más se piensa en esa estrategia de crecimiento económico? Pues precisamente se intenta en esta estrategia poner en valor aquellas cosas en las que Canarias es excelente y que puede ayudar a generar una actividad económica vinculada al conocimiento, la educación y el conocimiento. ¿Cuáles son los campos donde Canarias tiene unas condiciones de excelencia indiscutibles? El campo ligado al conocimiento del cielo, la física en Canarias, pues desde el punto de vista de la investigación somos punteros en estos momentos en el mundo, y eso en esta estrategia se trata de llevarlo a la economía más próxima, a una industria vinculada al sector vinculado con la astrofísica. En el campo ligado al mar, el espacio marino-marítimo, que es un campo de oportunidades, ahora lo que es la economía sur, vinculada a las posibilidades al conocimiento que hay en Canarias, desde el punto de vista del conocimiento del mundo del mar, de nuestras dos universidades, a lo que es el Banco de Algas en Las Palmas, la Plataforma Oceánica o el Instituto Oceanográfico de Canarias. El papel de los puertos, el mar y las nuevas oportunidades que ofrece el mar. De tal forma que en la estrategia de crecimiento las previsiones son que este sector pueda aportar un 12% al Producto Interior Bruto Canario en el año 2020. Y el otro campo, donde hay condiciones para ser excelentes, está ligado a lo que es las condiciones de la naturaleza, la biodiversidad canaria. Tenemos una experiencia, no ha habido por ahí, una experiencia importante
que es el Instituto de Enfermedades Tropicales, vinculado, pensando además, dando un paso más allá para pensar que ese conocimiento se puede transformar en una industria farmacéutica vinculada orientada a todas las necesidades que hay en nuestro entorno geográfico. Como tengo el tiempo limitado, voy a ir concluyendo para no quitar prestarle tiempo a las preguntas. ¿Con qué instrumentos contamos para engrasar de alguna manera el plan estratégico de crecimiento económico de México? Por una parte, contamos con algo ya cierto, que son los fondos europeos. La Unión Europea obliga, no solamente recomienda, sino obliga a diseñar una estrategia de crecimiento económico, que tiene que ser inteligente, que tiene que ser sostenible, que tiene que ser integradora y que obliga a canalizar una parte de los recursos, la mayor parte de los recursos, a esa estrategia. Esta estrategia del gobierno de Canarias, pactada con la sociedad, consensuada con la sociedad canaria, tiene el aval de la Comisión Europea. Primera cuestión, hay más de 2.000 millones en el periodo, 2.000 millones de euros, de los fondos estructurales, una buena parte de ellos están canalizados a esta estrategia de crecimiento económico. Evidentemente, el REF es otro elemento claro. El REF puede ayudar a frenar este tipo de situaciones. ¿Cómo está este tema? Para abrir al debate, hay una parte cerrada del REF, que es el REF fiscal, la parte fiscal, que es la que corre más prisa porque, como saben ustedes, como consecuencia de haberse celebrado elecciones europeas, se va a producir el cambio de la comisión, de la actual comisión. Se prevé que el cambio será en octubre o noviembre y, dado que el REF fiscal tiene que dar el visto bueno a la Unión Europea, pretendemos que el actual colegio de comisarios, que es con el que hemos negociado, lo cierre, la parte económica. La parte fiscal. La parte económica del REF, que hace 20 años que no se toca, es otro asunto. La parte económica solo se negocia con el gobierno español. En este campo estamos hablando, estamos negociando y luego en las preguntas me podré entender un poco más en la parte económica. En la parte fiscal que está cerrada, ¿cómo queda el REF fiscal? Hay mejoras importantes con respecto al REF que hemos tenido hasta ahora, ¿no? No era fácil porque, en fin, una etapa de dificultades económicas generales, no era fácil avanzar en mejoras significativas. ¿Cuáles son, a mi juicio, o la pluma, aquellas cuestiones a destacar del acuerdo cerrado sobre el derecho fiscal? Por una parte se mantiene la situación actual del artículo 26, que saben que está referido a la bonificación del 50% de todo lo que significa la producción de bienes corporales en Canarias. Hay mejoras sustanciales en lo que es la deducción por inversiones en Canarias, mejoras sustanciales especialmente porque todo lo que significa innovación empresarial, todo lo que sea apostar por la innovación, tiene una bonificación de hasta el 45%. La deducción por inversiones también va a ser posible que se utilice para la internacionalización de la economía canaria. En nuestro entorno geográfico, todas las inversiones que se hagan, siempre que se mantenga la empresa matriz en Canarias y siempre que se crezca el empleo en la empresa matriz situada en Canarias, hay reducciones del 15% de las empresas que se puedan crear en nuestro entorno geográfico, especialmente en África. En la reserva de inversiones hay mejoras también importantes, va a posibilitar que pequeños inversores, pequeños profesionales, pequeños empresarios puedan materializar de una forma conjunta la reserva, es decir, diferentes pequeñas cantidades, sumarlas para hacer una inversión conjunta que hasta no se podía hacer. Se compatibiliza, se amplía la compatibilidad de la reserva con la zona especial canaria y hemos logrado meter un asunto que fue el que hemos estirado hasta el final. En Canarias planteamos una cuestión específica, que todo el REF en general tiene que estar orientado a generar actividad económica y por lo tanto empleo. Queríamos una cosa específica orientada en empleo. Se ha logrado meter un asunto que esperamos que pueda ser potente para la contratación de trabajadores en Canarias. En
que es que hasta el 50% de la reserva se pueda materializar en la contratación de nuevos trabajadores y se permite pagar salarios y seguridad social con la materialización de la reserva. Esto hasta ahora no se podía hacer, ¿no? Y en la zona especial canaria pues también hay mejoras importantes porque especialmente se rompe la estanqueidad, antes estaba limitada a determinadas zonas de las islas, ahora es toda Canarias en zona especial. Y el otro aspecto importante en el que se produce un avance sustancial es en lo que significa quitarle barreras para que empresas, porque es la base imponible, antes estaba limitado y no era atractiva la SEC para empresas de un volumen importante, ¿no? Por encima de 50 trabajadores, porque ya no se acogían a la bonificación que significa el impuesto de sociedad, el 30 ahora se rompe esa barrera, con lo cual puede ayudar. En definitiva, hay una estrategia de crecimiento económico, sabemos dónde vamos, está consensuada con la sociedad canaria, están los instrumentos y partimos de una posición de un trabajo que se ha hecho, un trabajo sólido y además con unas expectativas positivas. Las expectativas son positivas desde el punto de vista de cómo evoluciona la generación de puestos de trabajo en Canarias en el último año, cómo evolucionan las afiliaciones a la seguridad social y las perspectivas, las previsiones que hacen todos los organismos de crecimiento económico para este año y para los próximos años. Todos los datos de todos los organismos, y el último, el del BBVA, sitúan a Canarias unas previsiones de crecimiento económico del 2% en el año 2014, lo cual significa casi el doble de crecimiento económico que la economía española, y con una previsión para el año 2015 del 2,2%, también por encima de la economía española. Tenemos debilidades, la debilidad mayor es la alta tasa de desempleo, tenemos debilidades, las desigualdades que sigue teniendo esta sociedad, los bajos salarios, las bajas rentas que tenemos en Canarias, tenemos debilidades, pero también tenemos enormes posibilidades derivadas de las grandes potencialidades que tiene el archipiélago y que estoy convencido que si somos capaces de trabajar y de remar todos en la misma dirección, lograremos mejorar el bienestar de Canarias. El bienestar tiene que estar materializado con la mejora de los servicios públicos y con la generación de empleo y demás de calidad que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, tiene bastante preguntas, luego por favor. Posible, A ver, esto no se oye bien aquí o no, regular, ¿no? Bueno, ya ve usted que el aforo que tiene es de muchísimo nivel, tiene aquí a todos los sectores económicos, el sector financiero, el sector empresarial, la universidad, el Instituto de Enfermedades Tropicales, de todo, ¿eh? O sea, que habrá preguntas variadas, que supongo, ¿no? a ver, A ver, que está... A ver, ahora sí, yo creo que ahora... no, Bájeselo un poco. Empieza ahí, tiene muy alto de la garganta y transmite el sonido por... A ver, es que no... Es que yo no me dejo. Permítame, que yo no soy muy técnico. Sí. Pero es que para lo que hacen habitualmente pero la ringtone. Se lo pongo Tal vez, bueno, en la televisión no me pasa esto, se me oye bien. Bueno, pues la primera pregunta que le hacen es, en tema, además un tema candente de actualidad, que es el tema de las prospecciones petrolíferas. Y le preguntan, ¿cree usted que en esa estrategia de desarrollo de Canarias, para el 2014-2015, la riqueza del petróleo que se pueda extraer en las aguas cercanas a Canarias no puede ser un elemento positivo para el desarrollo económico? Hace 4 días, 5 días, el profesor de contaminación marina de la Universidad de la Zona de Canarias, Jesús Cisneros, decía que cualquier incidente que se produzca a la distancia de ese estadio de profesor, cualquier incidente contaminaría las aguas en el entorno de Canarias, teniendo en cuenta las corrientes por decenio, y que esa contaminación afectaría también a las islas occidentales. Yo pregunto,
merece la pena correr el riesgo para algo que no aporta nada a Canarias, cuando Canarias vive precisamente de los valores que le ha dado la naturaleza, de las riquezas que le ha dado la naturaleza, tanto desde el punto de vista de lo que significa turismo, como de lo que significa el aprovechamiento de nuestros recursos naturales para generar actividad económica. El mar tiene una enorme potencialidad para desarrollar. Antes decía que tiene unas previsiones de crecimiento del sector en el año 2020 ya está un 12%, el mar y todos los elementos que tienen que ver con la naturaleza. Es decir, no nos equivoquemos. Yo respeto a todas las opiniones, no nos equivoquemos. Este no es un problema de España y Canarias. No está en confrontación el interés general de España y el interés general de Canarias. Lo he dicho y lo voy a repetir aquí. Si eso fuera así, también seguiría defendiendo que nuevas profesiones, porque el interés de Canarias está por encima del de España. Para mí, yo soy el presidente de Canarias. Pero es que además en este caso no es así. Además en este caso son los intereses privados de unos accionistas privados, con nombre y apellido, y los intereses de Canarias. Y creo que no tiene que haber duda ninguna. Incluso pensando lo que dice el secretario de todo el Medio Ambiente, que ha dicho que hay el 0,0 no sé cuánto de riesgo. Cuando uno pone en la balanza, si tengo una actividad que me funciona, que es sostenible en el tiempo, porque el turismo es una actividad no para 10 años, como es el petróleo. El turismo para siempre, es sostenible. Y ponerlo en riesgo por una actuación de este tipo, a mí me parece que no tiene sentido. Y en este aspecto también le preguntan si tiene sentido el hecho de que en estos momentos, ¿no?, otras islas, las Islas Baleares, están pues defendiendo también una postura similar a la que defiende el Ejecutivo Canario en las prospecciones petrolíferas. Pero aquí ya se va avanzando con la posibilidad de desarrollar los estudios y las perforaciones necesarias, y en Baleares no. ¿Cuál es su opinión al respecto? El PP está en contra de Canarias y a favor de Baleares. Vamos a ver, primero, en cada hora de lo demás hablemos de nosotros mismos. Y que nosotros, que para una cosa de esta naturaleza, que la sociedad canaria, los partidos políticos, todo, la clase empresarial, que es la que se lo juega, porque parece que esto es un tema de las instituciones. Las instituciones estamos en los gobiernos, estamos 4 años, no sabemos si estamos los siguientes, pero la actividad económica es para la gente que está ahí. Y que no salgamos en Canarias con la fuerza, con la gallardía, con la valentía que han salido todos en Baleares. Aún, los empresarios de Baleares, ideológicamente, y me consta, muchos de ellos, los demás pesos están vinculados ideológicamente al PP. Pero han antepuesto los intereses de su tierra a los intereses del país. Y son todos una voz única. Yo eso le tengo falta a Canarias, lo tengo falta siempre, un asunto de conciencia generalizada para defender nuestras cosas, se irá consiguiendo, vamos avanzando, pero hoy estamos de una forma diferente. Pero sí les digo una cosa, yo intuyo, y no quiero ni pensarlo, intuyo que están preparando el terreno para resolver el tema de Baleares por un camino, que es que el expediente relacionado con la declaración de impacto ambiental, frenarlo, una declaración negativa, y diferenciar el tema de Canarias del tema de Baleares. No quiero ni imaginarme que ese sea el camino que va a escoger el gobierno de España, porque si no, tendremos, de verdad, vamos a tener serias dificultades en las relaciones institucionales de Canarias con el Estado. Bien, esa ya es la última que se le plantea, es de que usted tuvo recientemente una reunión con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y usted dijo que le había dado una salida al gobierno del Partido Popular, al gobierno del Estado, con respecto a las protecciones petrolíferas en Canarias. ¿Cuál ha sido esa salida? La que en su día le ofrecimos a Saavedra. Yo personalmente aceptó, y hemos tenido hasta que llegó la nueva etapa de cambio de gobierno en España, ¿no?, que es suspender las autorizaciones hasta tanto de acuerdo con las instituciones locales. Es una cosa tan simple como eso. Y eso le permitía, por eso lo ofrecía esta salida, esto permitía no desautorizar a quien ha impulsado este expediente, no es pararlo, pero es suspenderlo temporalmente hasta que haya acuerdo con las instituciones locales. En el caso de Canarias no habría prospecciones nunca para saber las instituciones locales,
posición firme con respecto a este asunto, pero era una salida. No la han aceptado y nos están metiendo en un terreno muy peligroso, ¿no? Porque hay cosas que los ciudadanos no entienden, ¿no? Sobre todo los ciudadanos no entienden el abuso. Y casi la tomadura de pelo, ¿no? Porque además esto se haya hecho, dejar pasar estratégicamente, habiendo dejado pasar las elecciones europeas, y a unas horas de la celebración del Día de Canarias, aprovechando ese puente, pensando que íbamos a tener capacidad para reaccionar. Una cosa es la naturaleza y otra transparencia, y al menos diálogo. Y puedo decir en este auditorio cualificado, tiene esforzado al máximo por abrir la puerta para hablar. Y todas las decisiones son decisiones unilaterales, de ordeno y mando en algo, mire, no la diferencia que quieren hacer las carreteras, ¿no? Muy bien, que no cumplen con el convenio de carretera, que no hayan suspendido las tasas a los aeropuertos. Muy bien, todas esas cosas las iremos peleando en el futuro. Pero aquí estamos hablando de hipotecar el futuro de las nuevas generaciones de Canarias. Y eso son palabras mayores. Contra este asunto, sí es verdad que no hay posibilidades de entendimiento, sino que imponen un poco de sentido común. Nos estamos jugando el futuro de las nuevas generaciones de Canarias. Estamos jugando con algo muy importante que es el bienestar de esta tierra. Y creo que en ese sentido ha habido muy poco tacto, muy poca sensibilidad para valorar qué significa el turismo en Canarias. Mañana estaré en Baleares, tengo 3 intervenciones a lo largo de este mes, precisamente para intentar que no desvinculen el tema de Canarias, el tema de Baleares. Vamos a ver si logramos en Baleares vincularnos al asunto que tiene que ver con Canarias. Bueno, usted se lleva muy bien con el señor Bouza, echar una mano, ¿no? Como el presidente de Baleares. Sí, no. Yo me llevo bien con todo el mundo. Con todo el mundo. Me llevo muy bien, incluso con el ministro Canario. Me llevo bien con todo el mundo. Pero una cosa es llevarse bien y otra cosa es que coincidamos en las estrategias o que compartamos las decisiones. Bien. La pregunta también que le plantean es sobre un tema sobre las elecciones europeas, ¿no? Y bueno, el planteamiento viene de la siguiente manera, ¿no? Que es la importancia que tiene para Canarias todo el tema de la Unión Europea y lo que incide de una forma directa o indirectamente y sobre todo en términos de política económica y de política financiera en las islas. La pregunta que le hacen es si no se sorprende usted que en Canarias solo haya ido a votar el 39% de la población. Bueno, de los electores. La elección europea en general hay una baja participación. Fue muy baja, pero no solo hay una participación importante, ¿no? Yo creo que el tema de la circunscripción electoral no es nada atractivo para un territorio como Canarias cuando ves que tu voto se aleja de la posibilidad de nombrar un nuevo diputado que te represente en un partido de ámbito estatal. Es diferente, por ejemplo, en Alemania, donde la circunscripción electoral son los Länder y hay posibilidad de elegir el eurodiputado a través de los Länder. No es una circunscripción de ámbito de Estado que obliga a ir a una alianza para poder participar en elecciones, es muy difícil, ¿no? En cualquier caso, yo creo que la crisis económica y de cómo se ha gestionado la crisis económica por parte de las autoridades europeas, especialmente después de haber perdido ese contrapeso que tenía Alemania antes con el papel que jugaba Francia y que las grandes decisiones para atajar la crisis no habían sido sino las medidas de ajustes, de recorte, de asfixiar más a la parte más débil de la sociedad, ha producido desafectos también con relación a la Unión Europea. Bueno, ya otro tema que le plantean es la estrategia que ha desarrollado la Unión Europea en el 2014-2020 bajo el título Horizonte 2020, en donde hay un presupuesto de 78.000 millones de euros para políticas dirigidas a que Europa genere un verdadero liderazgo en la innovación, en la tecnología, en la industria y en políticas sociales. Le pregunta, ¿Canarias qué provecho puede sacar de esos 78.000 millones de euros que ha presupuestado la Unión Europea en
2014 a 2030. La Unión Europea hay un planteamiento de sentido común que intenta mejorar su competitividad, intenta mejorar las condiciones de la economía europea y solo ha planteado que para conseguir